Bienvenidos al estudio de la fe de Jesús. Muy bien, qué bueno que ya has puesto play al video número 1. ¿Por qué? Porque es la lección número 1. Este es el comienzo de lo que va a ser una travesía preciosa, fantástica, una aventura hermosa del estudio de la Biblia. Tú nos podrás acompañar por medio de cada estudio aprendiendo cada uno de los temas más profundos, importantes, diría también, fundamentales para la creencia de los cristianos. Por eso, gracias por estar aquí con nosotros, invertir tu tiempo en este estudio, en el cual hablaremos de qué enseña la Biblia acerca de Dios, comprender un poquito más en relación a Dios. Así que es muy importante, quédate ahí, no te vayas, porque tenemos un invitado especial que paso a presentarte en este momento. Pastor Gerson Bonilla, gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 1. Así, bueno, gracias Pastor por la invitación y es para mí un enorme placer, evidentemente, poder compartir y estudiar la palabra juntos. Amén, qué lindo. Pastor, tengo la primera pregunta que posiblemente es la pregunta que muchísimas personas se hacen y posiblemente una de las preguntas más comunes en el mundo, Claro. ¿no? Es conocer qué nos dice la Biblia respecto a la existencia de Dios. Bueno, es una pregunta muy importante porque, como bien hizo referencia, ¿no?, a la gente, al mundo, diríamos, en la cultura popular, en lo que la gente piensa en realidad, hay dos opciones, dos alternativas, o venimos o somos producto de un Dios, un ser creador, que básicamente construyó todo lo que nosotros podemos ver, la naturaleza y demás. O somos producto de la evolución, la teoría, ¿no?, que se nos presenta como una alternativa científica, y lo vamos a ver un poquito también más adelante. Pero la pregunta puntual, evidentemente, es ¿qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Y es interesante partiendo justamente del capítulo 1 de Génesis, que habla de nuestros orígenes. El versículo 1 dice claramente que Dios creó. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Okay. Exactamente. Y es interesante porque cuando leemos este texto o este versículo como tal, tiene tres elementos: el tiempo, la referencia o el marco de tiempo, también obviamente el nombre de Dios y a la vez lo que Dios hace, ¿no?, la actividad de Dios, el verbo, Dios creó. Por lo tanto, tenemos tres aspectos fundamentales acá: Dios, el tiempo y lo que Él hace. Y estos son atributos, por así decirlo, de Dios solamente. Pero a lo que voy es, la Biblia no se detiene en argumentaciones acerca de la posibilidad de la existencia de un Dios, sino que lo da por sentado, es decir, Dios existe. Y es importante considerarlo porque la Biblia como tal no es un libro científico. Con esto no quiero decir que el cristiano no cree en la ciencia. Por supuesto que creemos en la ciencia porque si creemos en un creador de todo lo que existe, por lo tanto la naturaleza como tal es un estudio vasto, científicamente hablando, que nos da vislumbres acerca del creador. Yo creo que aquí es que podríamos decir que el cristiano tiene una ventaja, ¿no?, por el resto de aquellos que quizá no comparten diríamos, esta verdad, ¿no? Porque todos tenemos presuposiciones, es decir, hemos crecido en diferentes contextos, en diferentes sociedades incluso, y respetamos lo que la gente pudiera quizá concebir acerca de Dios. Pero ¿por qué tiene una ventaja el cristiano? Bueno, realmente porque el que no cree en Dios dice Dios no existe. Pero ¿cómo podríamos comprobar eso científicamente? Es imposible. Tampoco. Claro. La idea la ciencia, yo diría, no va en contra de la Biblia, pero el cientificismo, ¿no?, la idea de que solamente a través del método científico podemos encontrar a Dios o cualquier otro conocimiento, yo creo que no es real. Porque ni siquiera la teoría de la evolución puede ser comprobada bajo el método científico. Pero para el cristiano dice, ¿sabes qué? Existe el vasto conocimiento, ¿por qué negar la posibilidad de Dios?
si dentro de todo el conocimiento Dios existe, Claro. ¿por qué negarlo? Entonces, yo creo que la respuesta del cristiano es más inteligente, Sí. porque parte desde la premisa o desde digamos, la apertura más amplia, ¿no? Ujú. Dios existe. Por supuesto, el elemento de la fe es muy importante acá. Y queremos ver ahora lo que la Biblia, en efecto, nos dice acerca de Dios, quién Dios es y su existencia como tal. Y hay un texto que quisiera, o varios textos. Primero, vemos la evidencia natural. Claro. La Biblia dice claramente, o Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, a través de la creación podemos darnos cuenta de que efectivamente hay un Dios creador. También Romanos capítulo 1, me gustaría leer este texto. Mientras usted lo busca, Sí. quizás nombrar algo que es importante, hablar de lo que es el diseño. Claro. Porque justamente usted, pastor, lo estaba diciendo recién, y lo que yo estoy diciendo es un agregado nada más, porque la ciencia dice, ustedes no pueden demostrar por medio de la ciencia la existencia de Dios, ¿no? Y es como decir, bueno, a ver, ustedes tampoco, ¿no? En tal medida. Yeah. El punto es que si nosotros vamos profundo en la ciencia, realmente se puede demostrar la existencia de un ser superior Exacto. de todas las cosas, solamente viendo el diseño del cuerpo, las arterias Claro. en forma perfecta. Cada ser humano, sus arterias funcionan de la misma manera y van por los mismos canales. A la vez podemos hablar del sistema circulatorio, la parte neuronal, que el cerebro es una de las cosas que casi no se conoce mucho. Claro. O sea, y lo que se conoce es bastante, podríamos decir, pero no es suficiente al llegar al 100% del conocimiento del cerebro. Entonces, el diseño de todas las cosas, de los árboles, de las mariposas, el proceso de que hacen los gusanitos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. En la transformación, la metamorfosis a llegar a ser una mariposa. Podríamos hablar de 30.000 cosas, Claro. ¿no? Solo lo quería nombrar porque usted habló de uno de los atributos que es la creación y definitivamente nos habla el diseño perfecto de todas las cosas, nos habla de un diseñador superior que existe y que en la Biblia lo llama Dios. Así es. Y hablando justamente de eso, Pablo hace mención o referencia a la creación y qué importancia tiene esto, ¿no? Para la humanidad en general, no solamente para el que cree en Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante dice de la siguiente manera, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Luego dice, fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, la creación misma se convierte en el Dios para ellos. Claro. Pero para nosotros creemos que, o sea, Dios es creador de todo lo que tenemos, de todo lo que existe, por lo tanto, no podemos hacer de la ciencia el conocimiento último de todas las cosas, sino que por encima de lo creado existe un Claro, es creador. una de las herramientas para llegar a algunas conclusiones. Exacto. Así es. Pero no lo resuelve todo. De por sí el humanismo usa la ciencia como si fuera uno de los atributos humanos. Claro. Cuando en realidad el gran científico en tal caso es Dios, ¿no? Así es. Porque todo el equilibrio químico del universo en sí, especialmente del planeta, solo lo puede haber diseñado un científico perfecto, y ese mismo es Dios. Así es. Es maravilloso esto, y gracias, pastor, por todo lo que está trayendo. Es fascinante. De repente me vienen 30.000 preguntas a la mente, ¿no? Quisiera añadir un texto Sí, más. cómo no. Pablo también, bueno, considero que Pablo escribió la epístola a los hebreos y dice en el capítulo 11, versículo, quisiera leer ahora ¿Cómo no? el versículo 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y obviamente que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, insistía en esto, ¿no? Insistimos en el elemento de fe. Indistintamente de lo que nosotros creamos, tenemos que dar fe en eso que creemos. Pero creo que la Biblia hace sentido en relación a nuestros orígenes, porque presenta no solamente dónde venimos, sino también un panorama completo que nos da sentido de propósito también. Totalmente, es fantástica. La lección número 1, ¿cuánto estamos aprendiendo, no? A todos los que están
conectados. Vamos a la pregunta número 2, y es, ¿se relaciona Dios con su creación? Hablamos del creador, ¿no? Del ser superior que ha diseñado todo y ha creado todo, llamado Dios. La pregunta es si se relaciona con su creación y si es que existe esta relación, ¿será de esa manera que nosotros podemos conocerlo más a Él? Claro, obviamente a través de la naturaleza podemos conocer a Dios, pero es un conocimiento parcial. Claro. Yo creo que Dios se revela a través de las Escrituras. Exacto. Ese es el conocimiento más amplio o más específico y especial, podría decir de paso. Pero en última instancia se revela acerca o en la persona de Cristo Jesús, quien es Dios hecho hombre. Quisiera leer algunos textos que hacen referencia a esto, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús hace referencia a las Escrituras, que de paso era el Antiguo Testamento. Y él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontráis obviamente la vida eterna. Y luego agrega, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras evidentemente son una revelación o es la autorrevelación de Dios como tal. Más adelante, Juan mismo registra, quisiera leer en primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. O sea, es un conocimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es interesante cómo presenta Juan a Jesús y su obra. Jesús es Dios y Él viene obviamente a darnos un conocimiento más claro acerca de quién Dios es. Porque la realidad, pastor, es que el enemigo ha intentado ofuscar, ha intentado tergiversar el carácter de Dios, porque atribuye todo lo que Él hace a Dios, es decir, todo lo malo, ¿no? que hace, se lo atribuye a Dios como si fuera el creador de todo esto, pero en realidad Dios en la persona de Cristo vino a deshacer completamente las obras del diablo, dice justamente Juan, ¿no? Sí. Por lo tanto, en la persona de Cristo Jesús podemos conocer completamente a Dios. Y es interesante porque la Biblia misma, y esto es muy importante, por ejemplo, Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice que clamad, o sea, clama a mí, y yo te responderé. O sea, hay una intención de parte de Dios de que nosotros le conozcamos, y eso creo que dice mucho de quién Dios es. Y vamos a ver algunos otros detallitos más adelante acerca del carácter de Dios y cómo esto refleja también su intención, su deseo de acercarse al ser humano específicamente. Qué bueno. Pero Juan 3:16 dice, de tal manera, ¿no? Claro. Amó Dios. Claro. ¿Quién es o qué es el recipiente del amor de Dios? Claro. El mundo. Esto dice mucho de la intención de Dios para con la creación. Amén. Así. Y a través de los estudios que están viniendo en diferentes videos, que usted va a poder ir viendo, la lección 2, la lección 3, etcétera, va a ir profundizando mucho más esta relación con Dios y va a poder ir conociendo muchas más cosas porque se van revelando cosas nuevas. Así que no vamos a ir tan profundo porque si no, ya estamos llegando a la lección 20. Claro. Ahora, la pregunta número 3 es, ¿cómo describe la Biblia el carácter de Dios? Y cuán importante es saber esto para una mejor relación con Él. Claro. Es interesante porque, hablando de los orígenes, Génesis específicamente, Génesis capítulo 1 presenta a Dios, y hago acá referencia a los nombres de Dios, porque Dios tiene muchos calificativos, ¿no? en la Biblia, pero hay nombres específicos con los cuales Él se presenta a la humanidad. Exacto. Y ya leímos Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y esta es la palabra, Elohim. Dios. Es un Dios creador, es un Dios trascendental, es un Dios majestuoso, es un Dios grande. Es creador. Ahora, es interesante porque en el capítulo 2, que justamente se narra la creación del hombre, a partir del versículo 4, utiliza una expresión distinta. Es Elohim Yahweh. Que se traduce como el Señor o Jehová. ¿Por qué el cambio, ¿no? de un capítulo al otro? Es que justamente esta construcción de estos dos nombres presenta a un Dios cercano, a un Dios que está
dispuesto a crear con sus propias manos Claro, al ser humano. claro. Es un Dios cercano. Así que esto nos da evidencia de que realmente Dios es un Dios que se interesa por nosotros, por los seres humanos, o es un Dios grande, es un Dios, diría, que tiene todo el poder, Claro. pero a la vez es un Dios que es capaz de venir y tomar y tocar el polvo Claro. y construir del Claro. polvo. Génesis 2:7, ¿no? Que habla de Exactamente, descansar, que es así es. el alfarero, lo describe a Dios como el alfarero, alguien que trabaja el lodo con sus propias manos. Claro. El amor de Dios es increíble por Sí, la sí. humanidad, ¿no? Por cada uno de los seres humanos. Y también podemos hablar acerca de las actividades de Dios. Dios es creador, Dios es legislador o sustentador de todo. Y podemos hablar, por supuesto, de la redención de Dios a través de Cristo Jesús. Y por último, pastor, yo creo que podemos hablar de los atributos de Dios. Quisiera leer 2 textos nada más ¿Cómo no? acerca de quién Dios es y cuál es su interés específicamente con ciertos grupos de personas. No que tenga excepción de personas, pero Dios se interesa por, como dice Salmo 146, versículo 9, por 3 grupos especiales. Y agregaría uno más, pero dice, el Señor protege a los extranjeros, a los inmigrantes, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. También en algunos otros contextos dice que Él ayuda a los pobres, ¿no? Claro, claro. Es decir, es un Sería Dios como que los necesitados. Exacto, ¿no? los marginados. Los marginados. Exacto. Pero hay un texto que quisiera leer, un pasaje más, se encuentra en Éxodo capítulo 34, Ok. a partir del versículo 6, bueno, 6 y 7, que en su contexto tiene que ver con el pecado del pueblo de Israel. Luego Dios, pues, hace a través de Moisés, ¿no? Un proceso de restauración con su pueblo. Claro. Y Dios quiere ver, Moisés quiere ver quién Dios realmente es. Es la pregunta que queremos responder, ¿no? Y dice el versículo 6 y 7 del capítulo 34 de Éxodo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí podemos ver a un Dios que es amante, misericordioso, Claro. y justo a la vez. Claro. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual todos quisiéramos conocer. Amén, qué bonito. Espero que este estudio haya sido de mucha utilidad para ti en el conocimiento de la palabra de Dios que nos revela acerca de Dios. Y esto es maravilloso. Vuelvo a decirte y lo diré quizás en otros videos después. Si tú quieres, vuelve atrás el video, vuelve a repasar el concepto, estúdialo, porque es maravilloso conocer de Dios. En muy pocos lugares encontrarás la respuesta de quién es Dios. Pero aquí nosotros hablamos de la Biblia. Y la Biblia nos habla de quién es el autor de la Biblia, quién es Dios y quién es el que ha hecho cosas maravillosas por nosotros que iremos descubriendo en otros estudios. Así que, para cerrar, quiero decirte esto. Felicitaciones, porque tú eres valiente. Estás aquí estudiando la palabra. Estás interesado en conocer de la Biblia. Estás interesado en abrir tu corazón, tu mente, para que Dios te pueda hablar. Así que bienvenido a la aventura de estudiar la Biblia, la fe de Jesús con nosotros. Aquí estamos, seguiremos adelante. Comparte este video, quizás alguien más quisiera verlo, así que te esperamos aquí en el próximo video. Dios te bendiga.